the hell is this Cesar Chavez? I heard he's Mexican. Dirigida por Diego Luna y protagonizada por Michael Peña, América Ferrara, Rosario Dawson, John Malkovich, Gabriel Mann y Mark Moses, César Chávez narra la historia del célebre sindicalista y líder en la lucha por la protección de los derechos civiles y de su conflicto interno respondiendo a sus obligaciones como esposo y padre y a la vez tratando de asegurar un salario digno para los campesinos. El film ilustra cómo Chávez adoptó la no violencia como política de acción, inspirando a millones y creando un legado sobre el poder y la capacidad de un individuo para cambiar el mundo. En el departamento de cine de la empresa de relaciones públicas PMK BNC hablamos con Luna sobre esta producción. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Estoy con el director de César Chávez, el señor Diego Luna. Es un placer hablar contigo y felicitaciones por esta película. Obviamente siento, y porque he visto entrevistas que has hecho, esta era una temática, este era un personaje del que había que hablar y tú te apoderaste de esta historia y querías hablar de ella. ¿Cómo fue el proceso de documentación y de investigación para saber cómo ibas a hablar de esta persona y de esta manera? Pues sí, hubo mucho trabajo que hacer de investigación porque es un movimiento que está muy bien documentado, no sucedió hace tanto, entonces hay mucho material de película, de grabaciones, artículos, libros, en fin, había tela de dónde cortar en ese sentido. Y después de hacer un proceso como de investigación profunda, había que regresar al origen, a lo que le da origen a las películas. ¿Qué de todo esto conecta conmigo, no? ¿Qué de todo esto es la historia que a mí me conmueve y me toca personalmente? Y ahí fue que empecé a entender que yo quería hablar de un padre y un hijo, ¿no? De el sacrificio de un padre por cambiar la vida o la realidad de su familia, ¿no? Hay cosas muy importantes en esta película en muchos niveles, pero me llama mucho la atención que has dicho que esta es una película que antes que nada es una película americana, no es una película latina, sino es una película americana, y eso es algo que tiene que entenderse. ¿Por qué es tan importante esa parte para ti? Porque no es un fenómeno que sucedió en la comunidad latina o en la comunidad de los trabajadores del campo. Uh-huh. El fenómeno, y por lo que me enfoqué en estos 10 años, es cómo esta comunidad conectó con el consumidor de este país, cómo esta comunidad conectó con todo Estados Unidos y cómo el país reaccionó. El país de repente se afectó por la historia de los trabajadores del campo. Para mí ese es el secreto aquí. Tan es estrella de la película César Chávez como todas las madres de este país que dejaron de comprar uvas. Sí. Todas las reuniones de padres de familia donde se discutió el tema y decidieron apoyar. Para mí es una gran muestra de unidad, de apelar a la conciencia de la gente, ¿no? A decir, nadie quiere hacernos daño, es la indiferencia a veces o la ignorancia la que hace que la gente no se involucre. Pero si tú vas y le cuentas tu historia a alguien allá afuera, es muy probable que esa persona se conmueva y quiera ayudar. El ser humano tiene ese impulso, ¿no? Yo lo he sentido, yo lo veo en la gente que me rodea. Entonces muchas veces es la indiferencia lo que hay que combatir, ¿no? Se hacen muchas películas y muchas van a festivales. Eso les da una categoría como de arte, de cinearte. Tú acabas de recibir un premio importante en el South by Southwest y es el premio de la audiencia, lo cual quiere decir que la película no solamente tiene su nivel artístico, sino que le llegó a la gente. Y esta película tiene también ese valor adicional. ¿Tú qué sientes con ese cariño que le está tomando la gente a la película y la forma en que está reaccionando a la película? Me da mucha ilusión, me da esperanza, ¿no? El 28 de marzo que se estrena la película ya en pocos días, es importante que mandemos un mensaje a este país de que nuestras historias importan, que tienen que ser festejadas en el cine. Y yo todo el tiempo tenía ese objetivo en la cabeza, ¿no? Y esa presión de decir,
bueno, pues tengo que hacer una película que sí sea justa con su tiempo, sea justa con los personajes, pero sobre todo que conecte con el público, porque si no lo logramos, si fracasamos, van a pasar otros 10 o 15 años para que haya una película sobre un personaje latino, ¿no? El otro día alguien lo dijo, estábamos sentados con el alcalde de Chicago, y alguien de la fundación le dijo, es que si se pone usted a pensar, no ha habido una sola película sobre un personaje latino que no sea un personaje del entretenimiento. Es verdad. Y es bien fuerte eso. Nuestras historias no se han festejado en el cine. Desde Selena no hay una historia biográfica de alguien que haya hecho algo por nuestra comunidad, que sea un héroe y que tengamos que festejar. Es absurdo porque hay una cantidad de historias que tendríamos que festejar, hay una cantidad de personajes que merecen tener una película, y tenemos una gran oportunidad este 28 de marzo, porque esto es un negocio y así funciona, ni modo. Y tenemos que mandar un mensaje claro a la gente que toma decisiones en este negocio, que queremos ver nuestras historias en el cine, y será solo si logramos que la gente conecte con la historia y la defienda en las taquillas. Entonces, claro que el premio que nos dieron en Austin es un premio que me da esa esperanza, me hace pensar que si la gente le da la oportunidad a la película te lo regresa. La experiencia yo ya la he visto con muchos públicos distintos, incluso en Alemania. Fuimos al Festival de Berlín y había 1,600 alemanes que estaban conmovidos con la película. Yo sé que la película funciona, el chiste es que la gente le dé la oportunidad y vaya y la vea en el cine, ¿no? Si logramos eso, estaremos mandando un mensaje muy correcto y pertinente. Pues muchísimas gracias por haber hecho esa película, porque era importante tenerla. Gracias. Muchas gracias a ti. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz. This is the moment, Cesar. This is one